Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. De verdad, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente reunirnos por este medio. Seguimos este miércoles con el estudio de la familia, que ha sido un tema que hemos iniciado ya 3 semanas atrás y que obviamente tenemos mucho que decir en relación a la familia. La semana pasada hablábamos en relación al amor, el amor que nosotros debemos tener hacia la familia. Estamos hablando de esposa, esposo, hijos, que debe ser igual o debiera ser como el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Recuérdense que nuestro ejemplo mayor de amor es el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha llamado a eso. Recuérdese usted del gran mandamiento, ¿sí? 2 grandes mandamientos que el Señor Jesucristo nos deja. Primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí obviamente está implícito, porque ¿quién es el prójimo? Pues obviamente nuestro prójimo es la familia con la que compartimos. Obviamente es más extenso que eso, pero hoy yo quiero aplicarlo a la familia, hablar en relación a lo que la familia significa para nosotros. Y en esto también tenemos que hablar en relación al papel que juega cada uno de los miembros de la familia en la misma. Y hoy quisiera iniciar pensando en el hombre en la familia. Ese sería mi tema de esta noche, la función del hombre en la familia. Recuérdese que la palabra del Señor nos dice que desde el principio, allá en Génesis dice, desde el principio varón y hembra los creó. Entonces el Señor está creando una idea de familia, de hogar muy impresionante, y que Él quiere que funcione de esa manera, varón y hembra. Obviamente, mire, vamos a estar insistiendo mucho en esto, porque hoy por hoy usted se da cuenta cómo la familia está siendo violentada en su concepto, en su inicio, cómo está siendo violentada en lo que es, en lo que fue la manera como fue diseñada la familia, la manera como fue diseñado el hogar. Hoy nos quieren hacer creer a cada uno de nosotros de que la familia puede estar constituida por diferentes situaciones o circunstancias, ¿no? Hoy nos quieren vender la idea de que 2 mujeres están formando un hogar, una familia, y que pueden casarse y que puede haber matrimonio. Eso no es el concepto bíblico, por favor, no es el concepto bíblico de matrimonio, no es el concepto bíblico de la formación del hogar, de la familia. Entonces vamos a empezar hoy, vamos a hablar hoy en relación a cuál es la función del hombre dentro del hogar. 1 Corintios 1:11, iniciamos con esto, dice la palabra del Señor: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Cuál es la idea? La idea que nosotros tenemos que plantearnos en esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. La verdad, hermanos, es que el esposo y la esposa, y por favor yo quiero que usted me escuche bien la idea que voy a darle a continuación, y antes de formarse un criterio, por favor permítame que termine con la idea que yo voy a darle. Y repito esto: el esposo y la esposa son iguales delante del Señor. Son iguales delante del Señor. ¿Cuál es el principio para decir esto? Porque el Señor vino y murió por ambos. No murió solo por el varón, no murió solo por la mujer, murió por ambos. Entonces, los dos tenemos el mismo valor delante del Señor. Y esto se debería, hermano, de reflejar en todas las áreas de la vida familiar. Debería de reflejarse. Pero bueno,
¿Qué quiero decir también con esta idea y con este concepto? La idea es que aunque el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, son iguales delante de Dios, sin embargo, para alcanzar el plan que Dios diseñó en el matrimonio, obviamente nosotros tenemos que seguir las pautas que Él estableció para el rol de los cónyuges en la relación familiar. Las diferencias entre los sexos de hombre y mujer fueron dados por el Creador para que cada uno funcione, para equipar a cada uno en el rol que Él designó y que le corresponde a cada uno jugar dentro de la familia. Y en esto nosotros entendemos también que Dios, siendo un Dios de orden y siendo un Dios de autoridad, Él diseñó su creación con líneas de autoridad y disciplina. Pero por favor, aquí entendamos esto. No significa con anarquía y no significa caos. El problema es que muchas veces el varón se ha querido aferrar a ciertos pasajes bíblicos para establecer un principio de autoridad que se convierte en anarquía y que lleva al caos. Y esa no fue la idea de Dios. Fíjese que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, antes de hablar que la mujer debe estar sujeta a su marido, antes de hablar de eso, el Señor dice que ambos deben de estar sujetos unos a otros para que funcione, para que esto funcione. Entonces, el Señor sí creó autoridad y creó disciplina. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo, oiga esto, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, aquí hay un diseño y no podemos negarlo, no podemos pasarlo por alto. Este diseño nos va a llevar a nosotros o nos va a dar como resultado un hogar y por ende una sociedad feliz. Feliz. Ignorar este diseño nos va a llevar a nosotros en lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Dios ordenó que el hombre sea responsable para dirigir a su familia. Ser la cabeza quiere decir que él es el dirigente. No quiere decir solamente que tiene privilegios y derechos. Significa sí autoridad. Significa sí el derecho de dirección. Pero también significa, y escuche esto, asumir la responsabilidad que acompañan el liderazgo. El hombre debe dirigir su hogar. El esposo es responsable de todo lo que pasa en su casa. A veces nosotros queremos evadir la responsabilidad como hombres. A veces nosotros queremos darle la responsabilidad únicamente a la mujer de lo que pasa en la casa. Y eso no es correcto. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, hablando del hombre que desea liderazgo en la iglesia. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y agrega algo, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de las cosas de Dios? Interesante, ¿no cree usted? Es impresionante lo que está diciéndonos acá el apóstol Pablo. Esta característica entonces obviamente es una de las grandes
cualidades que los hombres debieran de llevar y de tener en la vida, que le califican para el liderazgo en la iglesia y que son ejemplo para todos los hombres. En el versículo 12 dice, se requiere que los diáconos también sean buenos gobernantes de sus hijos y de sus hogares. El esposo debe tener su hogar bajo su control. Esto incluye todos los miembros de su familia. Entonces la tarea del varón es asumir el liderazgo que le corresponde y que debe tener como buen cristiano. Y estamos aquí hablando obviamente de una familia cristiana. La familia o el hombre, la mujer que desconocen de Cristo, obviamente no van a funcionar bien, Va a ser muy difícil. Entonces, el liderazgo del varón no implica, óigame esto, no implica aplastar los talentos, los dones y el llamamiento de los demás miembros de la familia. Un buen dirigente debe saber encargar a otros también parte del trabajo para apoyarlo en la tarea del funcionamiento de la familia. Me encanta este pasaje de Proverbios 18:12. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza, oiga esto, alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que el hombre, hermano, debe hacer? Obviamente, considerar a la esposa como una maravillosa bendición de Dios que le ayuda y le complementa. ¿Se recuerda usted de lo que hablábamos al principio? Cuando en Génesis el Señor dice que en el principio vio Dios que el hombre estaba solo y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así dice que haré una ayuda idónea para el hombre y forma a la mujer. Entonces nosotros debemos de actuar y de responder de la misma manera que está respondiendo Adán cuando ve a la mujer que fue creada, cuando la mujer aparece ahí en el huerto con él y dice, esta será llamada varón porque del varón fue tomada. Entonces él está tomando la responsabilidad en ese momento, está reconociendo la responsabilidad que él tiene para con su esposa. Obviamente, con la vida tan agitada de nuestra cultura moderna, la mayoría de los hombres están ausentes la mayor parte del día. El esposo, obviamente, depende de la esposa para estar al tanto de los pormenores del hogar. Tiene que consultar con ella. Frecuentemente tiene que estar haciendo esa consulta. ¿Para qué? Para saber lo que está pasando en su familia. Es su responsabilidad corregir las cosas que no están marchando bien, a pesar de las condiciones cambiantes de la sociedad actual. Dios no ha revelado o relevado, no ha quitado al esposo de sus responsabilidades como cabeza del hogar. El problema en la actualidad es que nosotros queremos dejarle a la esposa toda la responsabilidad del buen funcionamiento del hogar. Y nos estamos haciendo a un lado. Muchas veces se pierde la autoridad del hombre. Muchas veces el varón pierde la autoridad que le ha sido dada. Entonces, ser la cabeza de la familia significa darse cuenta de que todos los miembros de la familia sean estimados. Óigame esto, que sean estimados y cuidados. ¿En qué aspectos? Pues en todos los aspectos. Estamos hablando aquí de las necesidades materiales, espirituales y sociales
de cada miembro y que estas necesidades estén provistas. Estén provistas. Entonces, la responsabilidad del bienestar de la familia es una parte del liderazgo que ha sido designado por Dios para el hombre. Los deseos, óigame esto, los deseos, las opiniones y la comodidad de un solo miembro de la familia, especialmente del que está llevando la autoridad, no es el factor decisivo en la toma de decisiones. Toda decisión debe tomarse en común acuerdo con la familia, sin violentar también la opinión de la mujer y, cuando ya están los hijos, la opinión de los hijos. A veces nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a la esposa. A veces son gastos o inversiones, a veces aún de toma de vacaciones, nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a la esposa. Y hermanos, muchas veces en lugar de hacer un bien, hacemos un daño. Yo he escuchado de esposas que dicen: no podemos opinar porque él toda la vida quiere ir al mismo lugar, nunca vamos a un lugar diferente. He escuchado esposas decir este tipo de reclamos, y no es correcto, no es bueno. Cuando nosotros pensamos entonces en la crisis o en las crisis familiares en nuestra sociedad moderna, tenemos que pensar que el fracaso principal del esposo consiste en el descuido de la vida espiritual de la familia. En la mayoría de los hogares, el liderazgo de las cosas espirituales se le está relegando a la esposa en lugar del esposo. Y esto, hermanos, ha llevado al desastre a muchos hogares, a muchas familias. Y hermanos, el problema es que muchas veces los padres desconocen, óigame esto, desconocen las actitudes o las actividades de sus hijos. Los creen muy buenos cristianos, pero no se dan cuenta que están viviendo como totales inconversos. Y a veces, si se dan cuenta, sencillamente se hacen a un lado. Si el esposo no toma la iniciativa, difícilmente la esposa podrá hacerlo. Aunque debiera hacerlo cuando el esposo se hace a un lado para tomar las decisiones espirituales del hogar. Hay esposos que ni siquiera quieren ir a la iglesia, y si ellos no van, los hijos tampoco van. ¿Sabe cuál es el problema? Que a la vuelta de los años nos arrepentimos de las malas decisiones que tomamos. A veces ya es muy tarde. Y solo la misericordia de Dios, nos puede ayudar y puede regresar a los hijos por el camino correcto. El esposo, entonces, como padre, es el llamado para establecer esos principios espirituales, la oración, el estudio o por lo menos la lectura de la Biblia, la asistencia a los cultos de la iglesia. De verdad, hermanos, es responsabilidad nuestra como varones. Es nuestra primera responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad es la familia. Es la familia. Y nuestra obligación, permítame decirlo así, nuestra obligación es llevarlos por el buen camino.
por lo menos enseñarles. Cuando ellos estén grandes, tomarán sus propias decisiones, pero en usted y en mí quedará el hecho de que los instruimos por donde ellos debían estar, por donde ellos debían de ir. De ahí en adelante, ya no es nuestra responsabilidad. Ya no es nuestra responsabilidad. Cada quien tomará su esposo, tomará su propio camino. Su propio camino. El amor verdadero, entonces, es que nosotros busquemos por sobre todas las cosas establecer las pautas de un hogar cristiano y feliz. Cristiano y feliz. Querido hermano, déjeme decirle algo. El varón, el hombre, obviamente tiene responsabilidades en la vida familiar. Vamos a hablar de la esposa, no se preocupe, la próxima semana vamos a hablar también de las responsabilidades que tiene la mujer en el hogar y vamos a hablar de la responsabilidad de los hijos también en el hogar. Pero hoy, hermano, nosotros debemos establecer los principios, el principio que usted y yo como varones, como hombres, de lo que Dios nos, que debemos de mantenernos siempre buscando el bienestar de la familia. Y cuando hablo de bienestar de la familia, estoy hablando de todo. Estoy hablando principalmente de una responsabilidad espiritual. Obviamente, el varón tiene que ser proveedor. Recuérdese usted lo que dice la Biblia: el que no provee ni para su casa, ni para su propia casa, es peor que un inconverso. Tenemos que aprender a ser proveedores. Yo sé que la situación a veces se torna difícil, pero hermano, tenemos que hacerlo. En el tiempo moderno, yo sé que muchas veces la mujer tiene que tomar también cierta responsabilidad económica. El esposo y la esposa tienen que salir para trabajar, obviamente, pero eso no exime al esposo de sus responsabilidades. No lo exime. Hermano, tenemos una responsabilidad. ¿Tenemos autoridad? Sí, pero esa autoridad no es únicamente para querer ser los reyes y señores, los amos y señores de la casa. Que cuando nosotros llegamos se nos rinda toda la pleitesía. No somos llamados para que nosotros demos únicamente órdenes y que lo que yo digo eso se hace y punto. No, señor, no es así el aspecto de la autoridad. El aspecto de la autoridad es otro. La idea de la autoridad es otra. La idea de la autoridad es más que todo que usted y yo aprendamos a que tenemos responsabilidades que debemos de cumplir. Tenemos responsabilidades para cumplir. Y nuestra primera responsabilidad es mantener un hogar, una casa feliz. De verdad, hermano. Tener un matrimonio feliz, dichoso, donde los hijos se sientan protegidos y la esposa se sienta protegida, donde se sientan protegidos, no donde se sienten regañados, no donde se mantienen asustados, no donde tienen miedo, sino que todo lo contrario, que sea un refugio de amor, un refugio de amor para todos los miembros. Que usted no sea el ogro, sino que al contrario de todas las cosas. Y eso no es perder la autoridad, eso no es perder la dirección, al contrario, eso es mantener la autoridad y mantener la dirección a la cual hemos sido llamados. La esposa no está para lustrarnos los zapatos, o solamente para cocinarnos, o solamente para planchar la ropa y lavar la ropa. Momento, no, señor. Ella tiene un lugar especial en la casa, en la familia. La mujer no es cualquier cosa, hermano.
A veces la queremos tratar como eso, pero no es cualquier cosa. Es la ayuda idónea que Dios le dio a usted para el buen funcionamiento de la familia, para el buen funcionamiento del hogar, del matrimonio. Entonces, usted y yo tenemos un legado de Dios y Dios nos lo ha dado. Por su pura misericordia, Dios nos ha dado ese legado. Una responsabilidad enorme. Sí, una responsabilidad enorme, pero que debemos compartirla para el buen funcionamiento. Otra vez, no quiere decir solo derechos y privilegios. Significa asumir responsabilidades que van a acompañar ese liderazgo. Ese liderazgo que el Señor nos llama. Y el Señor nos da la capacidad, Él nos capacita. Él nos capacita. Alguien dijo, es que para ser papá, para ser esposo, nadie nos prepara. Y es una realidad, hermano. Hablábamos en el primer estudio sobre el tiempo en el cual el hombre y la mujer, cuando acaban de casarse, tienen que irse conociendo. Y de verdad, hermano, se van acoplando, nos vamos acoplando unos a otros. Y eso es así. Porque no podemos decir que nos conocemos en el noviazgo. No es cierto. No nos conocemos en el noviazgo. Nos conocemos en el matrimonio. Pero la decisión de llegar al matrimonio la tomamos nosotros. El hombre y la mujer. Nadie nos obligó. Y la responsabilidad nuestra es mantener esa vida matrimonial. Esa vida matrimonial. Entonces, hermanos queridos, yo quiero instarle, el Señor nos llama a nosotros. Sí, a que nosotros seamos la cabeza. Pero siendo la cabeza, significa que damos dirección y proveemos sobre todas las cosas un buen lugar para la familia, para el hogar, para la esposa y para los hijos. Para la esposa y para los hijos. Muy bien, hermanos. Pues como le digo, no se preocupe, hermano. Yo sé que hoy los hombres se sintieron muy aludidos, pero de verdad, la próxima semana vamos a hablar de las mujeres. Así que, hermanas, no dejen de conectarse, por favor, aunque vamos a hablar de ustedes. Y hermano, usted tampoco deje de conectarse para que podamos estudiar juntos. ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? Yo sé que el Señor tiene algo que decirnos. La palabra del Señor tiene mucho que decirnos. Y otra vez, permítame ofrecerle el libro sobre la vida familiar. Me gustaría dárselo, me gustaría enviárselo gratuitamente. Me han preguntado si hay que pagar algo. No tiene que pagar nada. Yo con mucho gusto se lo envío si usted lo quiere. Solamente envíeme su número de su dirección electrónica, por favor, al WhatsApp. Ahí al WhatsApp de la iglesia, ahí me lo puede enviar. Y yo con mucho gusto, a vuelta de correo, se lo estoy enviando. Para mí es un privilegio y es un honor, hermano, poder dirigirme a usted en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Y permítame orar, permítame finalizar con una oración. Padre bueno, te doy muchas gracias, Señor. Te alabo, bendigo y glorifico tu nombre. Porque, Señor, la idea de familia nació en tu corazón. La idea del hogar nace en tu corazón, Señor. Gracias, porque tú amas a la familia. Gracias, porque tú amas el hogar. Gracias, porque sí, Señor, tú sigues queriendo que seamos felices en el matrimonio. Tú sí sigues queriendo que la vida matrimonial sea fortalecida. Tú sí sigues queriendo, Señor, que la familia siga siendo el centro, el pilar de la sociedad.
tú sigues amando la familia, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Donde hay problemas, Señor, que tú seas la paz y que tú, Señor, des, por favor, la salida, la luz, para que ellos puedan, Señor, salir adelante y entender que en ti el hogar puede ser la bendición más grande que nosotros tenemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo oro en esta noche. Amén, Señor. Amén. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor, hermanos. Que Dios les guarde. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, queridos hermanos. Feliz noche y que el Señor les guarde hoy y siempre. Amén.